Venezuela y Guyana llevan más de 100 años disputándose el territorio del Esequibo, un terreno que comprende más de 200 tercios del territorio de Guyana y que Caracas considera que fue usurpado durante el colonialismo británico. Y este último mes nuevamente ha aumentado la tensión entre Venezuela y Guyana, por lo que estaremos haciendo una comparación militar, además de que estaremos hablando de algunos aspectos que son importantes para poder saber por qué Venezuela no ha hecho nada todavía. Si les gustaría saber este tema, quédate en este video, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía y ahora sí, comencemos. Recientemente el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dijo textualmente: "Yo estoy listo para reunirme con usted muy pronto", dijo el mandatario venezolano pidiendo una reunión de alto nivel con su homólogo guyanés. A lo que Guyana respondió que rechaza todo diálogo que pida el presidente de Venezuela por el Esequibo y se fue directamente a la Corte Internacional. Así que sabemos que por la vía del diálogo ya este asunto aparentemente no tiene solución, ya que llevan más de 100 años y todavía no han podido hacer nada. Lo interesante es saber por qué justamente ahora es que Venezuela nuevamente comienza a reclamarle a Guyana sobre esta disputa territorial y por qué incluso ahora pareciera que están dispuestos a ir más allá donde han llegado en años anteriores. Señor, y esto es debido al petróleo. Sabemos que Venezuela en los últimos años ha tenido un bajón en la producción de petróleo, a pesar de que es la principal fuente de ingreso de nuestro país, y por el contrario, en Guyana se han encontrado grandes yacimientos de petróleo en el mar, y esto ha generado que empresas como ExxonMobil y una empresa china denominada CNOOC exploten yacimientos petroleros en alta mar frente al Esequibo. Y también este miércoles el Banco Central de Guyana reportó que la empresa ExxonMobil ha recuperado 4.000 millones de dólares solo en el primer semestre del año 2023 de los costes de su inversión en exploración y producción de petróleo. Además, según otras fuentes de información, hay yacimientos que contienen unos 11.000 millones de barriles de crudo, por lo que Guyana se ha convertido en una potencia petrolera emergente en América del Sur y ya produce la mitad de lo que bombea Venezuela. Imagínense el peligro que esto representa para la economía venezolana, que mayormente se basa en la exportación de petróleo. Y mientras esta sea una zona en reclamación, el gobierno venezolano no puede aprovechar ninguno de estos recursos. Y en teoría el gobierno de Guyana tampoco debería aprovechar de estos recursos, cosa que sí viene haciendo desde hace mucho tiempo. Sin embargo, este a su vez es respaldado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y por el ejército de Inglaterra, porque todos sabemos que estas naciones se benefician de este petróleo, además de que es un lugar estratégico para estar bastante cerca de Venezuela, como lo han dicho anteriormente. Es decir, Guyana es un territorio que necesita la protección de países como Inglaterra y Estados Unidos necesita los recursos que está generando el Esequibo venezolano, además de que estaría muy cerca de Venezuela ante cualquier intento de agresión por parte de nuestro país. Pero lamentablemente esta situación es culpa de Venezuela, ya que si Guyana se atrevió, siendo un país más débil que Venezuela, a explorar el Esequibo y a sacar beneficio de esa zona en reclamación, Venezuela, siendo supuestamente un país más poderoso económicamente en su momento y militarmente, no quiso hacerlo y descuidaron esa región, y ahora Guyana se ha apoderado de tal forma que incluso cuenta con el apoyo de Estados Unidos y de empresas chinas. Es decir, si hablamos diplomáticamente, Venezuela actualmente no tiene ninguna probabilidad de conseguir el Esequibo, solo quedando la vía militar, pero siendo esta la más peligrosa opción que tiene Venezuela, ya que esta sería la oportunidad perfecta para que Estados Unidos invada nuestro país. Lamentablemente esa es la realidad, y además sería la oportunidad perfecta para hundir más económicamente a Venezuela. Amigos, realmente es una situación difícil debido a que ahora Venezuela está viendo el gran potencial que tiene ese territorio y todo lo que dejó perder durante tantos años, pero ahora es muy difícil hacer algo. Inclusive creo que estamos en el peor momento estratégicamente hablando para tomar acciones contra Guyana, sea diplomáticamente o sea militarmente. Es triste que los gobiernos que haya tenido Venezuela no hayan hecho nada anteriormente. Tengo conocimiento de que Marcos Pérez Jiménez tenía entre sus planes recuperar el Esequibo venezolano por la vía militar, pero lo derrocaron antes de tiempo. Fue el único presidente de nuestro país que realmente tuvo el coraje y tenía la decisión para hacer este tipo de acciones que hubieran beneficiado a nuestro país en este tiempo. Si era por Inglaterra, igualmente si Venezuela llega a entrar en Guyana, Inglaterra se va a meter. Y si es por Estados Unidos, en ese momento Estados Unidos y Venezuela tenían buenas relaciones y en este momento tienen malas relaciones. Y no solamente con Estados Unidos,
sino con muchas naciones del mundo y de América Latina. Si hablamos de la parte militar, las Fuerzas Armadas guyanesas son realmente bastante pequeñas y poco equipadas, contando solamente con blindado de transporte de personal E-11 Urutú de fabricación brasileña, del cual no se sabe exactamente cuántas unidades tienen, y cuentan apenas con un helicóptero Bell 412 de transporte y 79 unidades del avión Cessna 206 estacionar de Estados Unidos, que es un avión utilitario. Actualmente el número de efectivos de las fuerzas militares de Guyana ascendería a los 4.500. Por lo que si comparamos las Fuerzas Armadas de Guyana con la Guardia Nacional de Venezuela, que solamente es uno de los componentes militares del país, la Guardia Nacional Bolivariana sería 6 veces más grande que todo el personal activo de Guyana, teniendo aproximadamente 24.000 efectivos activos al día de hoy. Y solo con el equipo militar que posee la Guardia Nacional de Venezuela sería suficiente para que Venezuela recupere el Esequibo por la vía militar. Estamos hablando de que solo en una semana la Guardia Nacional de Venezuela tendría el control terrestre, aéreo y marítimo del territorio del Esequibo. Inclusive, amigos, la diferencia armamentística o militar o de personal entre Guyana y de Venezuela es tan, pero tan diferente, tan grande, que si Venezuela solo quisiera usar los grupos tácticos policiales como el BAE, del 6CPC, los comandos del SEBIN, los comandos de la DGCIN y los grupos tácticos de la Policía Nacional, esto sería más que suficiente para sobrepasar a todas las fuerzas militares de ese país. Así que, amigos, lamentablemente la triste realidad es que es muy difícil que en este tiempo Venezuela recupere el Esequibo, ya que no están dadas las condiciones políticas ni militares para que Venezuela afronte las consecuencias que podrían venir o las sanciones que podrían venir a raíz de una acción militar. Y por la acción diplomática mucho menos tienen posibilidades de ganar. Realmente no se sabe qué va a pasar en esta situación, pero lo que sí se sabe es que el gobierno venezolano está realmente presionado debido a los grandes recursos y yacimientos petroleros que se están encontrando en ese territorio y del cual Venezuela no puede hacer uso por la vía diplomática, pero por la vía militar sí podría hacer uso. Es decir, Venezuela lo que podría hacer es expediciones tal cual como las hace Guyana con empresas nacionales o empresas internacionales de ese territorio, y debería de intentar meter población venezolana en ese lugar. Y no hago una comparación más extensa militarmente hablando, ya que no tendría sentido comparar estas dos fuerzas armadas que están tan disparejas, inclusive si la comparamos con las fuerzas policiales de nuestro país. Así que la conclusión es que por falta de poder militar, si fuera un 1 a 1, no es por eso que Venezuela no entra a Guyana, pero el problema son los terceros países, y por la vía diplomática hay más problemas todavía, ya que sabemos que Estados Unidos controla todos los entes internacionales que hay actualmente en el mundo, excepto los BRICS. Y bien, amigos, si les gustó este video no olviden comentar, suscríbanse al canal si no lo han hecho todavía y nos vemos en un próximo video.